Esta es la historia de Damien Echols, el satanista condenado a muerte en el que se basa el personaje Eddie Munson de Stranger Things. Damien Echols no era un sujeto como el resto de los jóvenes de 18 años de West Memphis, Arkansas. Vestía de negro, escuchaba heavy metal, leía Stephen King y sus problemas familiares eran conocidos por todos en su comunidad, desde la oficina de servicio social hasta la policía, donde Damien se había convertido en un visitante frecuente gracias a sus constantes crímenes menores. Por ello, cuando 3 niños fueron encontrados asesinados y mutilados en lo que las autoridades creyeron que era un rito satánico, las sospechas cayeron rápidamente en Echols. Así fue como el joven se convirtió en protagonista de un juicio tendencioso y una condena que, en su camino al paredón de la muerte, inspiró documentales, libros de investigación e incluso a uno de los personajes de la serie más exitosa del momento. Esta es la historia de Damien Echols, el muchacho acusado de satanismo que enfrentó la pena máxima y sirvió como base a los escritores de Stranger Things para crear al desafortunado Eddie Munson, uno de los nuevos personajes de su 4ª temporada. Damien Echols, nacido el 11 de diciembre de 1974 como Michael Wayne Hutchinson, creció en un hogar marcado por dificultades económicas, numerosas mudanzas y los problemas de sus padres, que se divorciaron cuando él tenía solo 8 años. Sin embargo, las cosas parecieron tranquilizarse al interior de la complicada vida de Wayne a los 13, cuando se mudó junto a su madre a West Memphis, Arkansas, al norte de Estados Unidos. También cambió su nombre a Damien Wayne Echols, adquiriendo el apellido de su padrastro, Jack Echols. Desafortunadamente, la paz no duró mucho. Encaminándose a la vida adulta, Damien abandonó la escuela, sostuvo relaciones problemáticas con chicas de su comunidad y comenzó a robar comercios locales, lo que le valió una serie de arrestos. Incluso fue internado en una institución mental del estado tras ser diagnosticado con enfermedades serias, guiadas por delirios de grandeza y persecución, alucinaciones auditivas y visuales, procesos de pensamiento desordenados, falta sustancial de perspicacia y cambios de humor crónicos e incapacitantes. El 5 de mayo de 1993, 3 niños de 8 años fueron reportados como perdidos en West Memphis, Arkansas. Después de un día de búsqueda, las autoridades encontraron los cuerpos de Steve Branch, Michael Moore y Christopher Byers en un canal de drenaje de la ciudad. Según consta en registros oficiales, los menores habían sido asesinados y abandonados en el lugar completamente desnudos y atados de los tobillos y las muñecas con sus propias agujetas. Los registros forenses señalaron que Byers murió de múltiples heridas. De hecho, su cuerpo presentó graves laceraciones y sus órganos sexuales fueron mutilados en un intento por castrarlo. La muerte de Branch y Moore, por su parte, fue provocada por lesiones y ahogamiento. El análisis médico no encontró evidencias de abuso sexual, lo que hizo que la investigación se volcara por completo bajo la sospecha de que el crimen había sido parte de un rito satánico. Sin ninguna prueba, la policía culpó rápidamente a Echols, su amigo Jason Baldwin y el joven Jesse Miskelly Jr. Los 3 fueron abordados por su presunta participación en un culto que los orillaba a asesinar niños para ofrecerlos a Satán. Los 3 negaron las acusaciones en un principio. Desafortunadamente, sus extrañas respuestas en los interrogatorios abrieron la puerta a que fueran arrestados y llevados a juicio. A principios de 1994, Damien Echols y el resto de los acusados, conocidos mediáticamente como los 3 de West Memphis, fueron llevados ante la Suprema Corte de Arkansas. En un juicio compartido con Baldwin, Damien fue señalado como el autor principal de los asesinatos de Steve, Michael y Christopher. En documentos presentados ante la corte, las autoridades aseguraron que Damien había abordado datos confidenciales sobre el caso durante uno de sus primeros interrogatorios. También se presentó el testimonio de Vicky Hutchinson,
quien aseguró haber escuchado a Eccles confesar el asesinato de 3 niños durante una reunión de la religión pagana Wicca, semanas después del crimen. Aunque los jóvenes negaron formar parte de un culto satánico y defendieron su inocencia, el jurado deliberó en su contra. El 19 de marzo de 1994, Damian Wayne Eccles y Jason Baldwin fueron encontrados culpables de 3 cargos de asesinato. Baldwin fue condenado a cadena perpetua, Eccles a la pena de muerte. El caso no terminó con la condena de los 3 presuntos implicados. Desde que se dictó sentencia a Eccles, Baldwin y Miskley Jr., sus defensas intentaron replantear el juicio, señalando los errores que habían cometido el departamento de Memphis durante la investigación. Por desgracia, las cosas se movieron con lentitud a partir de ese punto. Durante las décadas siguientes, el caso sufrió varios vuelcos. El primero fue la aparente participación de John Mark Byers, padrastro de una de las víctimas, que cayó en contradicciones sobre su comportamiento con Christopher, la posesión de un cuchillo con sangre de su hijastro que intentó regalar a uno de los camarógrafos involucrados en un documental de HBO sobre el caso, y las razones que lo llevaron a quitarse todos los dientes, solo unos días después de que una segunda autopsia encontrara marcas de una mordedura en el cráneo de Steve Branch. Los golpes mortales a la investigación se dieron casi una década después de los brutales asesinatos. En 2003, Vicky Hutchinson se retractó de sus declaraciones y dijo que éstas habían sido dictadas palabra por palabra por la policía. 4 años después, en 2007, el ADN encontrado en evidencias desestimó la participación de los 3 inculpados. En 2008, se reveló que uno de los jurados del juicio discutió el caso con un abogado que logró convencerlo de la culpabilidad de Eccles y Baldwin. La llegada de un nuevo juez de apelaciones permitió que las sentencias de los 3 de West Memphis pudieran ser reevaluadas. Con toda la información a su favor, Eccles, Baldwin y Miskley Jr. negociaron su libertad. Algunos de los padres de las víctimas incluso los apoyaron en su lucha judicial. El 19 de agosto de 2011, el trío fue liberado de sus penas. Semanas después, el gobernador Mike Bibby les ofreció un perdón absoluto. Mientras esperaba la inyección letal, Eccles conoció a su esposa Lori Davids, la mujer que conoció a Eccles después de escuchar sobre su caso en el documental Paradise Lost. Jugó un papel importante en su liberación. También en la cárcel, Damian inició una carrera como escritor, publicando su autobiografía titulada Almost Home, solo unos días antes de pasar por el paredón de la muerte. Ya en libertad, Eccles continuó su labor literaria con canciones para Pearl Jam, obras poéticas y los títulos Live After Death de 2012, Yours for Eternity de 2014, High-Making a Guide to the Spiritual Practice States, That Saved My Life on This Road en 2018 y Angels and Archangels Amazing Guide en 2020. Además, colaboró con el cineasta Peter Jackson y la documentalista Amy Berg en la película West of Memphis, donde aborda el final de su pena. El entonces afamado actor Johnny Depp mostró su apoyo al proyecto y participó en su promoción. Actualmente no hay ninguna persona cumpliendo una pena por el asesinato de los 3 niños en West Memphis, aunque se investigó la posible participación del padrastro de una de las víctimas y se buscó a un hombre que entró a un restaurante local fuera de sí y con la ropa ensangrentada la noche del crimen. La policía no buscó otros responsables que no fueran los 3 jóvenes que ya tenía en el radar. En los últimos años, las miradas de muchos se han postrado sobre Terry Hobbs, el segundo esposo de la madre de Steve Branch. El ADN de Hobbs, una de las últimas personas que vio a los 3 niños con vida, fue encontrado en una de las agujetas con las que se ataron los cuerpos de las víctimas. El Departamento de Justicia de Memphis, convencido de la culpabilidad de sus 3 acusados, no introdujo esta evidencia al registro. En 2013, 2 hombres afirmaron que tenían información que vinculaba a Hobbs con el crimen, pero que también fueron ignorados por las autoridades en su momento. Más de 30 años después, el crimen que conmocionó a la nación sigue sin resolverse.
Quizá con la popularización del caso a propósito del éxito de Stranger Things motive a su resolución. Es posible que la suerte de Eddie Munson provoque una investigación más afortunada que la que llevó al encarcelamiento de 3 jóvenes inocentes. Texto de Andrés Olascuaga, muyinteresante.com.mx.